El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha participado en la inauguración del simposio sobre la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, que tiene lugar en Mérida. Durante su intervención, Fernández Vara ha destacado el carácter democrático y pegado al territorio de esta ley, que será muy positiva para el desarrollo de nuestra región, al asegurar que junto con otras, como la Lama, constituyen un paquete legislativo innovador y dinamizador que posibilita que los ciudadanos puedan vivir en un entorno sostenible de desarrollo económico y ordenado. Nos hemos ocupado mucho de las autonomías y muy poquito de los ayuntamientos, y es en el ayuntamiento donde la gente vive, es en el municipio donde la gente habita, es allí donde desarrolla sus principales elementos vitales, y por eso hemos querido también dotar con este paquete legislativo un criterio muy claro. El entorno en el que uno vive tiene que ser el entorno donde se tomen las principales decisiones, y los órganos que están por encima tienen que estar para coordinar, para ayudar, para sensibilizar, para facilitar, pero tiene que ser el entorno del lugar donde la persona vive, el espacio donde se aborden y se tomen las principales decisiones que correspondan, ¿no? Tras la inauguración, ha tenido lugar una conferencia por parte de la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García.